Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero amanecieron bien y que ya pudieron disfrutar ahí deleitándose de la palabra del Señor, en la palabra del Señor, haciendo observación, interpretación y aplicación. Hemos llegado aquí en nuestro recorrido a la epístola del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Tito. Vemos que también a Timoteo le nombró hijo amado en la fe. Así que un colaborador ahí del apóstol Pablo, muy similar a Timoteo. Aprenderemos ahí unos breves puntos antes de entrar ahí, pero una pregunta que podemos contestar, ¿cuándo fue que Tito se convirtió al evangelio, que aceptó? Bueno, fue durante un tiempo que Pablo estuvo predicando en Antioquía de Siria. Es ahí donde Tito conoció de Cristo. A Timoteo lo encontramos allá en Hechos, donde ya era creyente, daban buen testimonio de él, su madre y su abuela invirtieron en él, pero Tito, aprendemos ahí de su conversión en Antioquía de Siria al Pablo estar predicando. Pero en sentido de Tito no conocemos mucho más allá acerca de cómo era él. Le concluimos de que era un joven por la manera que le nombra también, pero uh, la realidad es de que no tenía que ser mucho más joven que el apóstol Pablo para poderle llamar hijo. Es más, no tenía que ser joven para llamarle hijo en el ministerio, ya que eso es espiritualmente hablando, ¿verdad? Pero basado en las escrituras aquí y en esta carta concluimos de que era más joven. Potencialmente no menciona si era casado o no, lo más probable que no, pero el apóstol Pablo le da una tarea muy grande. Este, Así que sabemos que era colaborador del apóstol Pablo, era ministro también. um, le llama otra vez verdadero hijo en la común fe, ahí como veremos en el verso 4. El apóstol Pablo lo mencionó también en varias ocasiones, en otras de las cartas, en 2 de Corintios 2:13, capítulo 7, versos 6 y 7, también ahí 13 al 14, capítulo 8, verso 6 y verso 16, verso 23, en el capítulo 12, verso 18, y lo encontramos también allá en Gálatas mencionado, capítulo 2, versos 1 y 3, y en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10, donde también dice, y Tito está en una zona donde yo lo envié, pero aquí vamos a ver que alguien que me diga dónde fue que lo mandó, ahí lo vimos al final del capítulo 4, verso 10. Um, y aquí lo ha dejado en otro lugar para corregir algunas de las deficiencias. Uh, los otros hijos en la fe y otros compañeros son mencionados por el escritor del libro de Hechos, pero no encontramos a Tito mencionado y no encontramos estas referencias explícitas, pero sabemos que era un compañero de Pablo en sus viajes, específicamente en su viaje a Jerusalén, cuando se llevó a cabo el concilio de los apóstoles, allá en Hechos capítulo 15, versos 4 al 29, y ahí mencionado también en Gálatas 2:1. Pero no lo dice explícitamente que Tito estaba en la presencia, pero sabemos que jugó un papel ahí importante de apoyo, y estando ahí con Pedro, con Pablo, Jacobo y otros mencionados. La realidad es de que había unas cuestiones que, bueno, las vamos a dialogar más tarde, pero si usted las quiere leer ahí en Hechos capítulo 15 y Gálatas capítulo 2. Pero el apóstol Pablo confió lo suficiente en Tito, al igual que en Timoteo, para darles unas tareas grandes y específicas, un gran reto y jóvenes ejemplares en este aspecto. Um, las tareas eran también delicadas, se necesitaba tacto, un carácter, bueno, lo va a describir aquí también en esta carta, qué es lo que se necesitaba, pero ya habían ido a ayudar en la iglesia de Corinto, entonces tenían experiencia, aunque eran jóvenes, no eran neófitos o iniciantes. Aquí la palabra neófito no la vamos a encontrar en Timoteo, en Tito, como la vimos en Timoteo, pero encontraremos el contraste que es anciano, presbítero, que lleva la idea de que no es la persona más nueva, sino que la que va un paso más adelante
ya sea anciano por edad y experiencia o simplemente por la experiencia de lo que ha vivido. Pero Tito ya tenía experiencia ya en 2 de Corintios 2:13, del 6 al 7, 13 al 14, que ya los mencioné. Pero ¿qué tenía que hacer? Bueno, organizar la vida de la comunidad cristiana, y aquí en específico de la isla de Creta, y lo veremos ahí en el versículo 5 de nuestro capítulo del día de hoy. Pero les hice una pregunta anterior, aquí está la respuesta, ¿verdad? En Timoteo, en 2 de Timoteo 4:10, vemos que Pablo, cuando le está escribiendo a Timoteo, ahí su última carta, le dice que Tito se ha ido a Dalmacia. Entonces, Dalmacia está al norte del litoral adriático. Entonces, ahí fue donde fue Tito, a hacer esta labor, pero ahora está en Creta, y es lo que estaremos viendo. Y en un tiempo Pablo pensaba pasar el invierno en Nicópolis. Le rogó que fuera allá a estar con él, y lo vamos a ver que también ahí se lo menciona en Tito 3, 12. Pero la epístola a Timoteo fue enviada cuando se hallaba ahí en Creta, y está muy relacionada con Primera de Timoteo en lo que respecta a los temas que considera y al estilo literario. Vamos a ver que se cubren los mismos puntos, está dicho con unas palabritas diferentes, la idea es la misma. Y vemos la estructura de la carta, que es muy similar. Va a dar su saludo, va a instruir a su discípulo acerca de las condiciones personales que han de darse en los creyentes, a quienes van a seleccionar, no simplemente al más viejo o al más anciano, sino al más viejo y avanzado en lo espiritual. Y a esto los va a llamar a asumir responsabilidades en la iglesia. Y algo interesante es de que al poner las cosas en orden, va a ordenar a líderes que presidan, que lideren, que pastoreen, que dirijan la congregación. Entonces estaban sin líder específico, aunque había crecimiento y había ataques y había de todo. Estos líderes van a tener que ser lo suficiente sazonado para enfrentar a aquellos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente a los de la circuncisión, que muchas veces a estos se les ha nombrado judaizantes. Y lo veremos ahí en el verso 10, en el verso 14. Pero eh, van a estar enseñando al igual que lo vimos en otros lugares. Entonces, se refiere a los falsos maestros que con sus enseñanzas trastornan casas enteras. Va a mencionar ahí el verso 11. Y realmente sus actitudes son hostiles. Y algunos de ellos eran de las comunidades o de las colonias judías de Creta. Lo aprenderemos ahí entre los versos 5 al 11 de nuestro capítulo del día de hoy. Pero otra realidad es de que la isla de Creta tenía una mala fama. Todos los cretenses, esto era un proverbial, o sea que era un proverbio de que se conocía de que los cretenses eran malos, su fama llegaba a diferentes lugares. Pero es más, también Pablo va a citar a uno de sus poetas griegos, que le va a llamar, entre comillas, profeta para ellos, ¿verdad? En la historia griega, poeta griego se le conoce como Epiménides. Entonces, también Pablo le va a llamar profeta, entre comillas, para ellos, no reconociéndole como profeta, sino que para ellos, para esta gente, este poeta griego, y es más, lo cita, pero en la manera que lo cita, pues no es para el bien de ellos, ¿verdad? Pero va a ser duro con ellos, y va a mencionar los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea que les va a llamar y les va a hablar fuerte porque esa es la fama que tienen. Pero está también ahí citando a su profeta. Pero luego vamos a ver más tarde que el apóstol Pablo ahí va a suavizar un poco su tono, sus palabras, para aconsejar a Tito sobre cuestiones pastorales y para animarlo a conducirse siempre de forma ejemplar ante todos los creyentes. Y otra vez, aun siendo un joven, cualquiera sea la edad de la persona, el sexo, la condición social, veremos ahí en el capítulo 2, la idea es tú sé ejemplar en todo este aspecto.
y a los que pongas que sean ejemplares en todo aspecto también. Entonces no vayas a poner a cualquiera simplemente porque en lugar de ayudar, te dejé ahí a poner las cosas en orden, pero si pones a gente desordenada en toda área, la iglesia va a estar desordenada. Entonces la iglesia, y vamos a ver unos puntos muy importantes, diferente a lo que sucedió allá en Hechos. Ya había creyentes maduros en la fe, se seleccionaron a 7 de entre ellos, habían otros capaces de poder liderar, pero no todos fueron seleccionados. Se necesitaban 7 en este momento. Aquí hay muy pocos maduros, pero se tiene que seleccionar a los más maduros lo suficiente para poder contender con estos judaizantes. Entonces, la otra idea es de que la iglesia seleccionó a los 7 allá en Hechos. Aquí Pablo envió a Tito a poner las cosas en orden. O sea que el que lo está poniendo en orden es Tito mismo, seleccionando aquí. Y hay cabida para ambas cosas, dependiendo la madurez de la iglesia. A veces puede ser una combinación, a veces es necesario que el líder principal lo haga cuando no hay suficiente madurez en la iglesia. Pero bueno, así que y vamos a aprender también en estos capítulos, es un libro corto, una carta corta, la enseñanza del apóstol Pablo recordándole ahí a Tito de la justificación y la salvación por la gracia de Dios y sobre la acción del Espíritu Santo. Y en pocas palabras también estará diciendo, sé dirigido por el Espíritu Santo y no por el dinero, el orgullo, la ira, el vino y cosas así por el estilo. También va a ser exhortado del apóstol Pablo que se muestre otra vez firme en el gobierno, en el liderazgo, en la edificación espiritual de la iglesia, ahí cuando lleguemos al capítulo 3. Y la carta iba a concluir con instrucciones personales, como suele hacer el apóstol Pablo a los otros, y en esta fórmula que utiliza, deseando y rogando bendición sobre su vida. En cuanto a cuándo fue escrita la carta, qué fechas, no tenemos fechas exactas, y aún el lugar también ahí es cuestionable, pero sabemos que lo más probable que fue desde Macedonia y también ahí en un tiempo entre los años 63 y 67, muy similar ahí a Primera de Timoteo. Entonces, son algunos de los asuntos y los temas por los que está tratando que se puede definir ahí de esta manera. Pero muy similar a las otras cartas del apóstol Pablo, comienza ahí con su saludo, va a mencionar los requisitos para los ancianos, aquí les va a nombrar ancianos y obispos, presbíteros, ancianos, a Timoteo se lo mencionó obispo, pero recordemos que el obispo, el anciano, el presbítero es utilizado ahí intercambiable, refiriéndose a la misma función o puesto ahí. También pues le va a recordar de la enseñanza de la sana doctrina y que somos justificados por gracia, y al final ahí le va a dar unas instrucciones personales y salutaciones finales de bendición, ahí terminando esta corta carta. Así que acompáñeme si tiene su Biblia, si no tiene su Biblia, le invito a que me acompañe allí en pantalla. Comenzamos ahí con el verso 1, muy típico. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces esta carta es de Pablo, le está diciendo, yo soy un esclavo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Y yo he sido enviado para proclamar el Evangelio, la fe, a aquellos que han sido escogidos. Pero otra vez, ¿cómo está el asunto? Si los judíos pensaban que ellos eran los escogidos, ¿cómo es que también los gentiles son escogidos? Bueno, somos escogidos aquellos que nos encontramos en Jesucristo. La salvación proviene por medio de Él, viene de Él. Entonces, Él ha establecido y escogido que los que crean en Jesús y acepten su regalo, su perdón, serán de estos escogidos. Entonces, pero también yo he sido escogido, seleccionado para predicar como apóstol de Jesucristo.
Entonces, yo soy el que te escribo con esta autoridad, como siervo, Tito. Tú ya sabes esto, ¿verdad? Pero te lo recuerdo. Um, entonces, que he sido también seleccionado para enseñar, para aquellos gentiles que conozcan la verdad y aquellos que ya la conocen para que continúen creciendo y viviendo vidas santas, agradables al Señor. Entonces aquí, perdón, es lo que equivale a vivir según la piedad, de una manera pía, buena, no mala, no impía. Y aquí va a hacer varios contrastes el apóstol Pablo en su carta a Tito. Verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, esta verdad que nos da la confianza, nos da la certeza de que tenemos vida eterna, viene y proviene de Dios, que Él no miente, aquí contrastado con sus dioses, con sus líderes, con sus profetas, con sus poetas que son mentirosos, contumaces, y va a dar una lista ahí más tarde. O sea que aquí Dios está en contraste a los dioses que ahí los cretenses creían y seguían, y aún en contraste a lo que enseñaban los judaizantes en este lugar. Dios promete y prometió algo antes de que Él hiciera las galaxias, la tierra, el mundo, a ustedes. Entonces, y Él lo cumple. Él no es mentiroso como los dioses que ustedes siguen, que estos dioses se cortaban los pies los unos a los otros para subir de rango y ser el más alto a través de las mentiras y engaños. Y ustedes todos cretenses, eso es lo que siguen, lo que les gusta. Pero Tito, tú sabes que la esperanza de la vida eterna proviene de Dios, que no miente, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él lo prometió desde antes del principio de los siglos. Verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, ya sabemos, Tito, que al tiempo adecuado, al tiempo oportuno, correcto, Él se reveló, Él vino, la palabra misma, el verbo se hizo carne, y fue anunciado a todos. Entonces, lo había prometido, a su tiempo Él se insertó en la historia, en el tiempo que Él mismo creó. Y por este aspecto es mi comando de Dios, mi Señor, mi Salvador. Yo he sido confiado con ese trabajo para llevar el Evangelio, estas buenas nuevas a los demás, que la escuchen y conozcan la verdad y no sigan las mentiras como lo hacen los cretenses. Entonces le va a decir más tarde, por este motivo, te mandé ahí, te dejé ahí. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces te escribo a ti, Tito, mi verdadero hijo en la fe que tenemos en común, que compartimos. O sea que tú y yo creemos en la verdad de Dios, que es la única verdad, en contraste a las mentiras que se venden ahí a Creta y que los cretenses les gusta y siguen, y sus líderes les enseñan, y sus dioses también. Entonces, tú sabes que tenemos esto en común, y también te deseo ahí los dones no merecidos de parte de Dios, la gracia, la misericordia, su fidelidad, que Él es el Dios cumplidor de promesa y el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en el nombre de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y aquí otra vez comienza donde con los requisitos o continúa con los requisitos de ancianos y obispos. Continúa el capítulo, pero comienza aquí el apóstol Pablo a darle estos requisitos a Tito, nuevamente muy similar a lo que le dijo a Timoteo, pero aquí va a comenzar el verdadero trabajo de Tito en la isla de Creta. Entonces le recuerda por qué lo dejó allí. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces el motivo, Tito, que te dejé en la isla de Creta fue, sé que tienes la capacidad y la experiencia, ya has ayudado en Corinto y en otros lugares, has estado conmigo, para que completaras la labor para corregir las deficiencias y ordenar ancianos o presbíteros.
Entonces aquí la palabra ordenar es un juego de palabra muy hermoso. Alguien que ha sido ordenado al ministerio es de que ha sido llamado por Dios y también se le han impuesto las manos para ser nombrado y dirigido, para que dirija cierto aspecto del ministerio. Entonces, es poner a alguien en un cargo, en una función, pero poner las cosas en orden es el motivo de que en este momento la iglesia está desordenada porque no se ha organizado, no se han ordenado las cosas para que haya los líderes seleccionados que van a decir, ok, este y este son los que nos van a dirigir en esta área y este es el que nos va a dirigir en esta área. Entonces hay deficiencias, sí. En una iglesia naciente van a haber cosas deficientes. Y especial cuando entran otros de otras doctrinas que no son bíblicas y en lugar de apoyar están enseñando cosas contrarias a la Biblia, que era lo que estaba sucediendo aquí. Entonces, las deficiencias era de que faltaban líderes, ancianos, que fueran nombrados para dirigir y decir, esta es la autoridad que nosotros nos vamos a regir y a obedecer en acorde a lo que vemos en las vidas de ellos, porque son ejemplares en todo aspecto. Entonces no era porque tenían más dinero o porque pueden gritar más fuerte o ladrar órdenes, sino que también son ejemplares en todo, en su trato, en su modo de vivir, cómo se conducen. Entonces vamos a ordenarlos al ministerio, vamos a nombrarlos a estas funciones para que ellos nos lideren. Entonces, ¿dónde tenía que hacerlo Tito? Bueno, en cada ciudad, en cada ciudad. Entonces, estas eran las instrucciones y aquí va a ir una lista a quien tiene que buscar Tito. Y ya mencioné esto, que anteriormente, en comparación allá en el libro de los Hechos, capítulos 6 y 7, donde vemos quiénes son nombrados y seleccionados y la iglesia estuvo en acorde, ya había suficientes personas con la capacidad, llenos del espíritu, de fe, ejemplares en este aspecto. Entonces, habían muchos de qué seleccionar, entonces había por lo menos, bueno, lo necesario para hacer la labor, se necesitaban por lo menos 7 líderes o diáconos. Y aquí la diferencia es de que tiene que corregirse la deficiencia. Entonces, ¿quién es el que va más allá un paso adelante de los demás? ¿Quién es ejemplar? ¿Quién llena estos requisitos? Y aquí comienzan los requisitos, pero van a ser nombrados y seleccionados por Tito, dirigido por el apóstol Pablo, dando las instrucciones de los requisitos que se necesitan. Entonces dice el verso 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, ¿quién califica para ser uno de estos ancianos? Bueno, el anciano debe vivir primeramente sin mancha, sin tacha, que no esté acusado de diferentes cosas. ¿De qué cosas? Que no esté acusado de que es infiel a su esposa, sino que sea fiel a su esposa. Marido de una sola mujer se puede traducir. Y aquí no está diciendo que no puede ser casado. Algunos simplemente dicen que no, que tiene que estar casado para poder ser ejemplar de vivir, que no se ha dado la oportunidad de mostrarse fiel a su esposa. Pero vamos a ver que el mismo Pablo le dice a Tito que él sea ejemplar en todo aspecto. Entonces, y si tiene hijos, que sus hijos, y si son creyentes, que sus hijos también tengan buena reputación, que no sean ahí salvajes y rebeldes, que estén acusados, dice, de disolución y de rebeldía. Entonces, en este aspecto está hablando de hijos más grandecitos, y no es de que nuestros hijos nunca nos desobedezcan o nunca tengan ahí una porción de rebeldía. Todo hijo prácticamente ha desobedecido en un momento u otro. No hay nadie perfecto y no es lo que está pidiendo aquí perfección, sino que estos hijos de quien va a ser nombrado a esta posición de anciano, de presbítero, debe llenar estos requisitos, que sus hijos creyentes no anden viviendo de una manera um, como no creyente, dando mal ejemplo. Entonces la pregunta aquí cabe, ¿puede alguien ser nombrado a presbítero si sus hijos no son creyentes? Deja la posibilidad abierta simplemente porque, nuevamente, la iglesia iniciaba, no había muchos creyentes,
La idea era para organizarse, para poder ganar a más personas para Cristo, para el reino. Entonces, pero si es ejemplar, entonces va a estar testificando, va a estar discipulando, va a estar siendo ejemplar en todo aspecto. Pero el que va a ser el presbítero son estos algunos de los requisitos. Dice el verso 7 ahí al continuar, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces aquí en el 7 lo que está diciendo prácticamente es un líder de la iglesia, un obispo, un anciano, un presbítero, es como tipo manager de la casa de Dios. Entonces, si no puede ser un buen manager o líder de su casa, entonces no puede hacerlo en la casa de Dios. Entonces tiene que ser irreprensible en este aspecto, como un buen administrador. Entonces, si puede administrar lo poco, una sola casa, la suya, entonces va a poder administrar más casas que se compone la iglesia de Dios, de los diferentes hogares. Habrán hogares donde hay hijos rebeldes, habrán hogares donde no está papá, habrán hogares donde no está mamá, habrán hogares donde hay viudas y ancianos o viudos. Entonces, en este aspecto habrá diferente situación. Entonces, quiere decir nuevamente que uno no cristiano, perdón, uno no casado no lo puede hacer. Bueno, Tito es el que está poniendo esto en orden y aparentemente nuevamente no estaba casado. Entonces, existe la posibilidad que, pero si es que está casado, que sea ejemplar en este aspecto. Pero, ¿qué es lo que realmente el 7 está diciendo? Bueno, que sea ejemplar en todo. En otras palabras, alguien que me dé la cita, la hemos visto una y otra vez, pero para recordarla, que no seamos llenos o dirigidos del vino, sino que seamos dirigidos por el Espíritu Santo, que seamos ejemplares en este aspecto. Entonces, lo que el 7 está diciendo es esto mismo, lo está diciendo en otras palabras. Entonces, que sea dirigido, que viva una vida dirigida por el Espíritu Santo, en lugar de ser dirigido por la arrogancia o su temperamento que ahí explota prontamente. Que no sea dirigido por el vino, sino que sea dirigido por el Espíritu Santo. Que no sea dirigido por la violencia, sino que sea dirigido por el Espíritu Santo. Que no sea dirigido por el amor al dinero o las ganancias deshonestas, sino que sea dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, si leemos nuevamente el 7 de esta manera, entonces, porque es necesario que el obispo, el anciano o el presbítero sea irreprensible, entonces como administrador de Dios, que sea dirigido por Dios mismo, por su espíritu, y que no sea dirigido por su soberbia, que sea dirigido por el espíritu no iracundo, o dirigido por la ira, no dirigido o que sea dirigido por el Espíritu Santo y no por el vino, que no sea que sea dirigido por el Espíritu y que no sea dirigido por ser pendenciero ahí, otra vez violento, peleonero, que sea dirigido por el Espíritu y no por las ganancias deshonestas, llevado por este aspecto. Entonces, en este aspecto, irreprensible. Entonces, aquí contrastando también por estas cosas, al contrario, lo que estaba diciendo en el 7, sea dirigido por estas cosas en lugar de todas estas negativas, sea hospedador, sea amante de lo bueno, sea sobrio, no ebrio, sea justo, no injusto, sea santo, entonces en lugar de impío, y que sea dueño de sí mismo, o sea, que tenga el autocontrol. Entonces, el 8, ¿verdad? En contraste, debe ser darle la bienvenida a las personas que lleguen a su casa, abra su casa para que la palabra del Señor sea enseñada y predicada, y él mismo la predique y la comparta con los suyos y con los que lleguen a su casa, que reciba a la iglesia en su casa. Debe ser amante de lo bueno, vivir de una manera sabia y justa que agrada a Dios. Entonces, que sea devoto y disciplinado en su vida, o sea un hacedor de discípulos. Al ser disciplinado en tu vida, te disciplinas a dar un buen ejemplo, a estar en la palabra, a orar, a evangelizar, a discipular,
a dar ejemplo en todo este aspecto. Que sea retenedor, dice el 9, de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces este es un punto muy importante. Debe ser fuerte en su creencia y esto es parte de ser anciano. Otra vez, uh, y, y no solamente otra vez es ser fuerte en su creencia, sino que confiable, se le debe poder confiar el mensaje porque lo está viviendo y por eso se le puede confiar, pero también ¿qué puede hacer con esto? Bueno, aquí no lo aclara, ¿verdad? Al él vivir en acorde con la palabra del Señor y tal como se le enseñó, no la está distorsionando o cambiando o utilizándola para ganancia propia como algunos en Creta y en otros lugares lo estaban haciendo, también lo vimos en Timoteo, pero él la retiene íntegra, completa, tal y como está y la enseña tal y como está, les guste o no les guste a los demás. Él va a ser fiel en este aspecto, retenedor de la palabra fiel, íntegra, y Dios es fiel. Entonces, así como ha sido enseñada, Él no la tuerce. Entonces, esto le respalda para poder exhortar y enseñar a los demás. Y los que le contradicen no le pueden contradecir realmente porque Él la vive tal y como es y la enseña tal y como es con su palabra y con sus acciones. Entonces, sí, habrán gentes que le van a querer ocasionar ahí oposición y lo harán, pero como Él la vive y Él la conoce, podrá pararse firme para animar a los demás fielmente. Dice el 10, porque hay aún muchos, y aquí está la idea, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, nuevamente, hay muchos que se han revelado, mucha gente, y ¿qué hacen ellos? Hablan estas palabrerías nuevamente que son de los judaizantes, los de la circuncisión, y engañan a los otros, enseñan mentiras que para ganarse la salvación hay que practicar estos ritos y estas cosas. Y esto era verdad otra vez de los que insistían que la circuncisión era lo necesario para la salvación. Y este líder tiene que poder defenderse de esto porque nosotros le enseñamos que no es a través de la circuncisión física, sino la espiritual, a través del perdón de pecados, etc. Verso 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces aquí en el 11 lo que les está diciendo nuevamente, estos deben ser silenciados, se les debe tapar la boca. ¿Y cómo se les tapa la boca? Enseñando la verdad. Ellos contradicen, tú enseña la verdad. Ellos agarran a familias completas. A Tito le dijo que estos van y agarran a las mujeres que están cargadas de pecado y que quieren conocer algo nuevo y diferente, pero nunca llegan a la conclusión de que Jesús es la verdad y Él es la salvación y Él es amor, Él es el camino. Entonces estos engañadores las traen para allá y para acá, sacándoles el jugo en lugar de ayudarles realmente. Entonces estos mismos judaizantes aquí en Creta agarran a familias completas para desviarlas de la verdad con sus falsas enseñanzas. Y lo hacen por dinero, por amor a dinero. Son amantes del dinero. Por eso a los que vas a poner, Tito, no deben ser amantes del dinero para contrastarlos con los que son amantes del dinero porque enseñan cualquier locura y mentira. Suena bonita, pero es para engañar a la gente y ellos enriquecerse. Entonces, por eso también al líder que tú vas a poner, que no sea igual que aquellos, porque va a ser lo mismo en lugar de ser ejemplar en su vida. Que mejor sea dirigido por el Espíritu, no por el vino, por el Espíritu y no por el dinero, etc. 12. Uno de ellos, aquí hablando de los que hacen estas enseñanzas malas y para ganarse el dinero, desvían a la gente de la verdad. Uno de ellos, su propio profeta, y aquí el apóstol Pablo le llama profeta, no porque lo reconozca como profeta, sino que es profeta para los mismos cretenses. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea que uno de sus propios hombres o profetas o en otros lugares otra vez se le nombra poeta también, dijo de su propia gente. La gente de Creta son todos mentirosos, son animales crueles.
son glotones que no les gusta trabajar, ociosos, holgazanes. Entonces, por esto, Tito, busca los mejores ejemplares de lo bueno, porque a estos glotones ociosos les gusta comer y tragar y engordarse y no les gusta hacer nada, quieren vivir de las costillas de los demás, les nombra malas bestias y mentirosos, porque otra vez, pero no es Pablo el que les está llamando esto, sí, lo está haciendo, pero citando a su propio profeta, que él mismo dice esto de su pueblo, de su gente. Dice el 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, eso es verdad. Repréndelos con fuerza, con mano dura. Pero esto es para que, y esto reprende a los que quieren ir tras estas personas para que se hagan firmes en su fe, para que también no sean llevados por estos mentirosos, glotones, ociosos, malas bestias. Así que reprende a la iglesia, a la congregación, a los hermanos, y también a aquellos que andan mintiendo para que retornen a la fe verdadera y no vayan tras estas mentiras. Y aquí lo aclara en el 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces esto debe detenerse. Ellos deben detener de ir siguiendo a estos mitos judíos y a estos comandos o órdenes de hombre, de la gente que se ha apartado de la verdad. Entonces, deténlos, cállasles, tápales la boca con predicar la verdad, exhorta a aquellos que quieren ir siguiéndolos y exhorta a aquellos que lo están haciendo para que regresen a la verdad. Pero para los que están en la verdad se mantengan y se afirmen en la verdad. Dice el 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces todo es puro para los de puro corazón, que Jesucristo los ha purificado, santificado, justificado, pero nada es puro para aquellos que se han corrompido y no están creyendo, porque sus mentes y sus conciencias están corruptas, se han trastornado, se han diluido, se han ido tras mentiras, los mitos que les enseñan estos, y los mismos que la enseñan, a Timoteo le dijo, engañan y ellos mismos son engañados, o porque están engañados, ellos también engañan. Entonces, por eso tú habla la verdad, mantén la pureza, predica la verdad, manténla íntegra en este aspecto. 16. Y aquellos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, esta clase de gente que está corrompida, corrupta, dice conocer a Dios, según enseñar las cosas de Dios, pero enseñan todo lo contrario. Pero con sus acciones enseñan todo lo contrario. Por la manera que ellos viven, no están viviendo una vida íntegra en acorde con la palabra del Señor. Son detestables, prácticamente es lo que está diciendo ahí, abominables, detestables y desobedientes. Y realmente no valen en cuanto a hacer una cosa buena, porque nada bueno están haciendo. Todo lo que hacen es negativo y malo. Entonces, este es el motivo que te dejé en Creta, Tito. Ánimo, adelante, échale ganas, párate por la verdad, sé íntegro, mantén y selecciona a aquellos que mantienen la palabra íntegra, entera, completa, para predicarla, enseñarla. Pon a líderes ejemplares, no aquellos que son desordenados. Ordena al ministerio aquellos que viven vidas ordenadas para que la iglesia marche ordenada y crezca y se fortalezca. Pero tú enseña la verdad, contrario a la mentira que enseñan aquellos. Exhórtales, etc. Compártame lo que usted está aprendiendo. Comparte este video y continuemos aprendiendo los unos de los otros y que vivamos vidas ejemplares, no ociosos, glotones, como los otros que nomás quieren vivir de los demás, sino trabajemos, invertamos nosotros para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga.